Gracias, señor presidente. Y también para dar la bienvenida al señor secretario de Finanzas, al ingeniero Fernando Soto Acosta, y comentarle que efectivamente las matemáticas no mienten, las personas a veces sí. Y decirle que cuando se trata de recursos, pues efectivamente es difícil tener datos, elementos, cifras, pero lo peor es cuando el recurso no alcanza. Y esto nos sucede de manera recurrente, no nada más hablo de Zacatecas, yo creo que muchos estados, el propio país está sumido en una situación de crisis precisamente por el tema económico. Aquí ya ha dado respuesta a muchas de las inquietudes que yo tenía y que quería plantear al señor secretario, pero entre ellas yo creo que efectivamente me sumo al frente común que tenemos que hacer todas las fracciones parlamentarias, todos los partidos políticos, pero sobre todo nuestros representantes. Son 8 diputados federales los que hoy nos representan en la Cámara de Diputados Federal, y hablo por el PAN, Chabelo Trejo, José Isabel Trejo Reyes, por el PRI Verde, Judith Guerrero, Bárbara Romo, Adolfo Bonilla, Julio César Flemate, Tomás Torres, por el PRD, Amalia García, y por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal. Y todos ellos son zacatecanos, al igual que nosotros, y al igual que mucha gente que busca a través de esta instancia, a través de esta representación, buscar solución a muchos problemas. Y aquí ya lo han dicho, comerciantes, empresarios, ganaderos, frijoleros, universitarios, y podemos enlistar muchos de estos sectores, de estos grupos que realmente requieren de recursos. Pero hay que decirle, señor secretario, la cobija no alcanza para todo. Por eso yo creo que sí nos tiene que ir mejor con Enrique Peña Nieto, sí nos tiene que ir mejor con nuestros diputados federales, nos tiene que ir mejor también con nuestros senadores. Tenemos a Alejandro Tello, a Carlos Puente, David Monreal, que también son zacatecanos y tienen que sumarse a este frente en favor de Zacatecas. Yo quisiera preguntarle, porque es muy recurrente, señor secretario, que aquí todos los días lleguen grupos, gentes, asociaciones, organizaciones a solicitar el respaldo con relación al presupuesto para precisamente dirigir a estas organizaciones, asociaciones, etcétera. Decir si efectivamente existe un margen, porque sabemos que el 94% del presupuesto que nos llega es federal, el otro casi cerca del 6% es que aquí a través de los derechos, impuestos, se genera, pero saber si existe un margen de recursos para no engañar a esta gente. Yo creo que también tenemos que hablarle claro a la gente y decirle si es posible o no poder generar condiciones para asignarles recursos y para poder precisamente desde este momento, señor secretario, dejar claro este tema. Y una pregunta más, en el tema de los municipios, si están cumpliendo con el retorno del recurso por el pago de comisionados. Sabemos que esto también lacera y afecta la economía de los municipios, sobre todo el presupuesto municipal, y saber si se está haciendo y saber en qué condiciones estamos trabajando con ello. Por su respuesta, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Pastor. Diputado Juan Carlos Regis. Gracias. Bienvenido, señor secretario de Finanzas. Va a hacer un comentario general. La doctora Eugenia llegó aquí a Zacatecas en el 82, hace 31 años, como médico. Y bueno, pues nosotros reconocemos su labor, su gestión por la gente más humilde en el estado. Y bueno, hoy que tiene esta oportunidad, pues seguramente es su derecho de hacer los cuestionamientos que ella considere. Queremos comentar que una administración ordenada, pues aquella que equilibra tanto los ingresos como el gasto. Y aquí usted ha reconocido un poco más de 5,300 millones de pesos, tanto de deuda a corto plazo como de deuda a largo plazo.
consideramos relevante. Yo ya no me voy a meter al tema de los cuestionamientos que teníamos, porque algunos de ellos ya fueron contestados, sino en prospectiva hacia el presupuesto del 2014, vemos algunos conceptos, rubros en las diferentes secretarías de la administración pública que no son claros, que son ambiguos, que no quedan claro pues su ejercicio del gasto, y que bueno, pues queremos construir mesas de trabajo, ya lo han planteado algunos compañeros como el diputado Iván, para construir ese presupuesto con un rostro social, donde haya más recursos para el campo, para la salud, para la educación, para grupos vulnerables, tal como lo dice el diputado Pastor. Hay asociaciones que cumplen una tarea y una labor tan importante como la que hace su secretaría. Y no depende tan solo del Poder Ejecutivo a rajatabla decir ahí está el presupuesto, sino que se manda para su análisis y para su aprobación. Y en ese lapso, pues lo invitamos a que sea sensible para poder construir ese presupuesto que recoja el sentir de los ciudadanos zacatecanos. Consideramos que estamos en nuestro derecho y ejerciendo parte de las facultades que la misma ley nos da. Segundo, comentar que estos 3 años de administración gubernamental nos han informado que han ejercido más o menos 3,000 millones de pesos en seguridad pública, como una de las demandas principales de esta actual administración. Y bueno, también el otro eje era el empleo. No sabemos si vaya a haber un viraje en su política que ahora considere el tema del empleo, el tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema de que las regiones de nuestro estado pues las tienen completamente abandonadas. El tema de la generación de empleo a veces les preocupa tanto que bueno, pues aquí tienen su eje industrial, pero descuidan regiones como la nuestra del semidesierto, del noreste zacatecano, o el sureste, o el norte del estado. ¿Tienen algún plan, alguna política pública que vaya encaminada a resolver este tema del desempleo? Y bueno, por último, decirle que nos interesa el tema de la salud, porque en Concepción del Oro pues se vive una pobreza extrema. Tenemos construidos un hospital que no se ha echado a andar en 3 años y que lo consideramos muy lamentable, porque todos esos ciudadanos van a Saltillo, a Monterrey a atender esa demanda. Les queda más cerca, tienen familia y bueno, pues eso obliga a generar a veces la pérdida de su pequeño patrimonio. Sería entonces una exigencia considerar el gasto público en materia de salud y sobre todo donde ya tenemos infraestructura. Por sus comentarios, muchas gracias. Gracias, diputado Regis. Diputado Rafael Gutiérrez. Gracias, diputado presidente. A los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto que no nos asusta tocar varios temas como la corrupción, como el tema de la represión, los abusos, las empresas sexenales. Y no nos asusta porque justamente están describiendo lo que pasó en los últimos periodos de gobierno, en los periodos que antecedieron al gobierno de Miguel Alonso. Así pasó. Y no nos asusta tampoco porque es justamente lo que no se está haciendo en este gobierno. Prueba de ello, señor secretario, es la conducción que usted le está dando al tema del ejercicio de las finanzas públicas, del dinero del pueblo. Hablar de represión, pues es sencillo. Hay que recordar enero del 2000, aquí hay un diputado que debe recordar lo que se hizo en esa fecha, en ese tiempo, en contra de una marcha estudiantil. A eso se le llama represión, cosa que en los 3 años de gobierno de Miguel Alonso no ha ocurrido. Decirle, señor secretario, que los que vemos con optimismo el panorama en Zacatecas, los legisladores
que queremos obrar con responsabilidad. Vemos una serie de avances que sería difícil enumerar en una sola sesión de glosa del informe de Miguel Alonso. Los avances en materia de seguridad pública, de infraestructura, en obras diversas en materia de salud, en materia de infraestructura educativa, dan cuenta del buen uso y el buen manejo de los recursos. Pero yo voy más allá, señor secretario, fui presidente municipal y en aquel tiempo el gobernador en turno jamás promovió un rescate financiero de los 58 municipios. Por el contrario, vivimos una caída de la recaudación muy dura que afectó las finanzas hasta en un 45% y jamás recibimos un peso de manera extraordinaria. Yo quiero preguntarle, señor secretario, y aquí hay expresidentes municipales que se vieron beneficiados con un apoyo directo del gobernador del estado gracias a esa convicción municipalista que tiene el titular del Ejecutivo. Que nos platique, si fuera tan amable, y que nos diera cuenta de cuánto se invirtió en ese rescate financiero, en qué aparentemente se utilizó, porque ya es responsabilidad de los municipios en qué se gastó, pero lo quiero dejar como un precedente histórico, porque tengo entendido que en el sexenio anterior tampoco se dio un rescate financiero. Sí se caracterizó por otras cosas, por gastos superfluos, esa es la palabra correcta, superfluos. Y quiero decir también que cuando vemos nosotros el análisis de lo que sucedió en otras administraciones sexenales, lo tenemos que decir porque gracias a eso hoy se tienen que andar corrigiendo una serie de situaciones. El Estado se recibió hace 3 años en ruinas, señoras y señores diputados, y eso no lo podemos ocultar, ni con falsos discursos ni con protagonismos. El Estado recibió un endeudamiento muy elevado. Aparte del PPS, muchas otras cosas más, señor secretario, que usted debe de mencionar. El PPS es tan solo un ejemplo, un contrato leonino que más bien parecía un negocio de la burbuja política en turno. Pero además hay que decir que ni siquiera se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción como ordena la ley. Y a mí me tocó ser parte de la comisión de recepción. Por lo tanto, no pudimos ni siquiera observar, ni siquiera ver una serie de situaciones que de manera irregular se venían manejando en el gobierno anterior. Y por eso hoy el gobierno de Miguel Alonso tiene que obrar con mucha responsabilidad, compañeras y compañeros diputados. Y por eso, porque nos dejaron un tema en seguridad complicadísimo, porque nos dejaron un tema de endeudamientos complicadísimo y muchos otros factores que hicieron ver una administración que se manejó con mucha irresponsabilidad. Por ello, señor secretario, le felicito, le reconozco, y la política de austeridad y la política de buen manejo de recursos se está viendo en el gobierno de Miguel Alonso, por supuesto que sí, y ahora se invierte en programas sociales, como el programa Sumar, como el programa de las farmacias, un programa noble, un programa que ha dado buenos resultados, y si no, preguntemos de la gente, y destaco la inversión en materia de seguridad pública. A la gente no la podemos engañar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputada Araceli Guerrero. Con permiso, diputado presidente. Señor secretario, yo no vengo a echarle porras, efectivamente coincido, no las necesita. Usted ha sido muy claro en sus planteamientos. Solamente quisiera que me aclare esto porque creo que nos estamos haciendo bolas. La claridad del gasto que está orientada a resolver las principales demandas de los zacatecanos, de los 15,700 millones de pesos del gasto programable, 13,000 millones van orientados a educación, la salud y para los municipios. No sé si estoy correcto. Aquí se ha mencionado, aquí se engloban los 5 ejes. Y de los decretos aprobados por esta soberanía, 4,600,000 millones es lo que se ha calificado, y las calificadoras internacionales que aquí han sido descalificadas dan constancia del uso racional de la deuda y sobre todo menos deuda de corto plazo, con lo que Zacatecas para Moody's y para Fitch tiene perspectivas estables y positivas. En otras palabras, la estructura de deuda evoluciona positivamente
desde la mala calificación que se obtuvo en el 2010. Si mal no recuerdo, fue calificada de agosto a diciembre por el Banco Banamex. Por otra parte, en cuanto al uso de recursos públicos para cuestiones electorales, que yo creo que aquí se ofende inclusive a los ciudadanos, porque todos los que vamos a votar tenemos la mayoría de edad, podemos decir que solamente fueron denuncias publicadas en medios de comunicación o en redes sociales, pero ninguna, me pregunto por qué ninguna llegó a los tribunales electorales. Por tanto, son dichos que nunca fueron comprobados, ni mucho menos los sustentaron con pruebas, ni mucho menos los recursos se presentaron ante el Tribunal Electoral local o del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, la administración del proceso electoral fue puntual y con apego a los principios rectores en materia electoral y estuvo en manos de personal profesional y especializado del IES. Hablar de su ejercicio cuando el gasto está realizado en planes y programas que se despliegan en el conjunto de los 58 municipios, que por cierto, creo que será muy interesante saber cuál es hasta ahorita el problema real que tenemos de cada uno de ellos. Y por otro lado, yo creo que se falta al respeto a la sociedad y a los medios de comunicación al pretender decir que son partícipes en actos de corrupción. Y esto es irreprochable, esto sí es irresponsable y esto sí es despilfarrador de la inteligencia y de la razón. La mitad o más de la mitad de sus dichos que aquí se han expresado, pues no les veo que tengan sustento o sean apegados a la realidad. Por otro lado, yo quiero también pronunciarme a favor de un frente común, porque como aquí ya se dijo, efectivamente, tenemos 8 legisladores y tenemos 3 senadores, 2 de ellos efectivamente con un cargo anterior y con toda la experiencia para bajar los recursos, porque es muy fácil desde aquí nada más hacer descalificaciones y no traer los beneficios. Yo creo que con todo respeto se tienen aquí un exsecretario de Finanzas, se tiene un exsecretario también general de Gobierno y creo que verdaderamente se necesita conjuntar estos esfuerzos para que a Zacatecas le vaya mejor, que creo que ahí sí tenemos que coincidir todos, porque Concluya, diputada. La necesidad no tiene color, no tiene logotipo y la necesidad no sabe si es del cielo o es del mar. Entonces la necesidad simplemente es necesidad. Señor secretario, nada más no sé si nos podría explicar cuál es el origen del déficit en materia educativa, el monto del déficit en educación, cuáles han sido las alternativas con que cuenta el Ejecutivo del Estado para cubrir las obligaciones con el sistema educativo y cuánto se estima será para este fin de año. Sabemos y tenemos conocimiento que el sistema educativo de Zacatecas tiene un problema financiero desde su descentralización que se firmó en 1992 y la Federación Concluya, envió diputada. a las entidades la responsabilidad, pero sin el soporte financiero. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Soledad Luébano. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, quiero comentarle que en mi carácter de representante popular he solicitado información sobre el estado que guarda esta administración, información que me ha sido negada. Por eso quiero que explique a este pleno por qué aun cuando el Poder Ejecutivo tiene un presupuesto aproximado de 22,000 millones de pesos, en el anexo técnico del informe solo se da cuenta de 3,000 millones. ¿Por qué están ocultando la información? ¿Es cuánto? Gracias, diputada Soledad. Ahora corresponde dar respuesta al secretario y le recuerdo, secretario, que es el último bloque en donde tiene el uso de la palabra para que pueda comentar todos los temas que se vertieron en este bloque o en otros algunos. 20 minutos, adelante. Muchas gracias, diputado presidente.
Quisiera comentarle al diputado Héctor Pastor, el ejercicio del presupuesto que se ha venido haciendo en la administración del licenciado Miguel Alonso Reyes, desde luego que tratamos de hacerlo de la manera en aprovechar al 100% los recursos que tenemos disponibles. Efectivamente, lo que usted comenta, nuestra dependencia del gobierno federal en presupuestos, para el último año tenemos el 8.88% de recursos estatales, el resto son recursos federales, cerca del 92% solamente. En este caso, de esta bolsa de los recursos federales, hay una gran parte que ya viene etiquetada y que viene etiquetada a los proyectos que son de carreteras, a través de la SCT, caminos rurales y toda la gama de proyectos que se presentan en el PEF también vienen integrados en el proyecto. Y entonces tratamos de dar cumplimiento a las demandas que tienen todas las dependencias. Todos los recursos que se aplican en el Estado tienen que guiarse por alguna dependencia. Entiendo que hay organizaciones civiles, algunas de campesinos, algunas de artesanos, algunas con diferentes características, y todas ellas requieren apoyos para poder subsistir. Yo los invitaría para que se acercaran a las dependencias donde es su sector particular, para que allí hicieran las gestiones de apoyos hacia estas organizaciones y se pudiera destinar los recursos particulares hacia ellas, dependiendo de los proyectos que ellos también estén presentando. Yo creo que bajo esa dinámica que hemos venido trabajando sería la forma en la que podríamos atender las solicitudes de estas organizaciones. Y creo que todos los secretarios de las diferentes dependencias están en la mejor disposición de atender las solicitudes que se hagan. Desde luego pueden ser canalizadas a través de esta legislatura y en la propuesta de presupuesto de egresos que el señor gobernador presentará a esta honorable legislatura, pues se podrán discutir algunos de estos temas. Nuestro margen de operación es limitado, el presupuesto es finito y las necesidades que tiene Zacatecas son mayores al presupuesto que tenemos asignado en estos años. En cuanto a los comisionados, le quiero comentar, diputado, que tenemos presidencias municipales, tenemos 143 comisionados a las presidencias municipales, que bueno, ahora con la reforma educativa ya no habrá comisiones, ahora quienes quieran ocupar un cargo público de cualquier índole, ya sea la legislatura, presidencias municipales, partidos políticos, estas personas tendrán que solicitar un permiso sin goce de sueldo ante la Secretaría de Educación Pública para poder asumir estas posiciones. En este caso, de 143 comisionados, hemos recuperado, en caso de las presidencias municipales, están al 100%, se ha recuperado el 100% de los recursos que son de estos comisionados. Al diputado Juan Carlos Regis, sus comentarios, bueno, en tema de presupuesto, pues comentarle que efectivamente será la presentación del presupuesto, al igual que lo hice con el diputado Pastor, y pues bueno, ahí se tendrá una dinámica que desde luego tendrá que definir la misma legislatura, cuál será la dinámica para la discusión, la presentación del presupuesto. El ejercicio que hemos elaborado en los años anteriores es que a la legislatura se le presenta el presupuesto, y permítame la expresión, desmenuzado hasta los rubros más pequeños. En algunas presentaciones vienen grandes rubros, sin embargo, a la legislatura se baja a nivel de partida todos y cada uno de los presupuestos que se están haciendo y se hacen los trabajos con la legislatura, con las comisiones que ustedes designen para el análisis del presupuesto y en esa disposición estamos para poderlo trabajar. Los 3,000 millones en seguridad pública y empleo y el hambre, déjeme le comento que precisamente en algunas de las giras que se han tenido para poder atraer empresas, las empresas, y pues bueno, el diputado Deras no me dejará mentir, las empresas lo que buscan es que haya seguridad para la gente que viene a trabajar al estado de Zacatecas. Ninguna empresa va a arriesgar a sus directivos o a su gente a estar en un estado donde hay una situación complicada de seguridad. Y lo primero que nos exigieron las empresas es que hubiera seguridad en el estado. Se presentó este proyecto
a los diferentes empresarios que ya han invertido en Zacatecas para que tuvieran conciencia de lo que está haciendo el gobierno del Estado para mejorar la seguridad. Estamos avanzando, los niveles de inseguridad que se tenían en el 2010 ya no son los mismos, ha cambiado la situación. Presidentes municipales lo conocen perfectamente bien cómo ha cambiado en la mayor parte del Estado la situación que se vivía hace 3 años. Con la creación de los cuarteles militares se buscó recurso federal, se tocaron las puertas de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, en aquellos entonces la prioridad era invertir en la Policía Federal, crear aquel organismo que hoy ya tiene muchos elementos, que también ha apoyado muy fuerte al Estado de Zacatecas con muchos elementos, y no tenían prioridad de que tuvieran la posibilidad de construir cuarteles militares. Lo que sí tenían era la posibilidad de mandar estos 2 grupos de personas para que ocuparan los cuarteles de Jalpa y de Fresnillo. Esa sí fue la posibilidad, pero nos pedían la condición de que el Estado construyera los cuarteles militares. Y no invirtió el Estado, no fue el Estado el que ejecutó la obra, fue el mismo Ejército quien desarrolló la obra, se le entregaron los recursos a ellos para que ellos fueran los constructores. Entonces el tema de seguridad, esta inversión, creo que bien ha valido la pena. Hay mucho por hacer, ya lo comentaron anteriormente el Procurador y el Secretario de Seguridad Pública, todavía nos queda mucha tarea por hacer, se ha avanzado, los avances y la gente lo ha sentido que ya no tenemos las mismas circunstancias que en el pasado. Se está invirtiendo y se está buscando inversiones importantes en el tema de salud, viene la reforma también en salud, que creemos que con esa reforma tendremos posibilidades de tener mayores recursos para el sector. Usted recordará, diputado, que en el tema del seguro popular había que dar un paripaso para que los recursos de salud llegaran a los estados. Y estados con complicaciones financieras como el de Estado de Zacatecas, tuvimos muchas complicaciones para hacerlo. Tuvimos que recurrir a que nos tomaran en cuenta las inversiones que se hacían en los municipios, a las inversiones que se hacían en el Estado en infraestructura. Los presidentes municipales presentes nos apoyaron en su momento para pasarnos todas esas inversiones que ellos hacían directamente a través del DIF, a través de gastos que hacían con las ambulancias, etcétera, para que el Seguro Popular no lo tomara en cuenta y poder bajar recursos hacia el Estado. Esta situación creemos que va a cambiar con la reforma a la Ley de Salud y que podamos tener acceso a los recursos sin la necesidad de tener paripasos tan altos. Y el otro tema de construir unidades médicas en los municipios o municipios que están alejados, el problema no es conseguir el recurso para la infraestructura, el problema es tener recursos para tener el mantenimiento de estas unidades con el costo de los médicos, de capítulo 1, 2 y 3, es la gran complejidad que tendríamos, ¿no? Diputado Rafael Gutiérrez, en relación al rescate financiero, como usted lo cuestiona, se destinaron 200 millones de pesos a los municipios para tratar de ayudarlos en ese momento con las deplorables finanzas públicas que recibieron los municipios. Lo había comentado hace un rato a una pregunta del diputado Mario Cervantes. En el rescate financiero buscamos una fórmula de esos 200 millones de pesos en la que pudiéramos apoyar de mayor forma a todos los municipios por igual. Se les designó un monto fijo a cada municipio, fueron 2 millones de pesos a cada uno de ellos, y el resto se determinó por cuestiones de 2 millones de pesos para cada municipio, todos fueron fijos, pequeños, grandes, para quitar el ruido que nos pudiera causar el tamaño del municipio. Y de ahí el resto se distribuyó primero un 50% de lo que habían aportado aquellos municipios que sí habían pagado el IMSS en su momento, y el resto por población, por distribución poblacional. Este recurso se distribuyó de esa manera, los 200 millones de pesos que corresponden al rescate financiero. Se emitió un decreto donde se invitaba a los municipios que le dieran prioridad al uso de estos recursos, principalmente para pagar las deudas que se tenían, deuda bancaria, deuda con proveedores,
El cuarto nivel era la deuda que se tenía con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas por los anticipos que se dan en diciembre para el pago de aguinaldos, y que para este tema de los anticipos, quiero hacer el paréntesis, se tiene que recurrir a la banca comercial a través de un corto. Si no tuviéramos la disponibilidad de las líneas de crédito en corto plazo, pues tampoco podríamos apoyar a los municipios, porque los municipios, la banca no les otorga el crédito, principalmente porque no tienen una calificación crediticia. Y el calificar a un municipio de los pequeños, pues se les complica demasiado, para empezar, del costo que tienen las calificadoras crediticias. Y entonces el gobierno del Estado, haciendo este apoyo hacia los municipios, hace uso de estas líneas de crédito en corto plazo. Hoy día lo que estamos declarando que tenemos como deuda de corto plazo lleva inmerso el anticipo de participaciones que se les otorgó a los municipios durante 2013. Y será un tema que tendremos que revisar para ver cómo actuamos con los municipios para el ejercicio 2014. Adicionalmente a esto, diputado, le comento que durante los años 2011, 2012 y 2013 se dieron apoyos importantes hacia los municipios. En el año de 2011 se otorgaron 351 millones de pesos, aparte de lo que fueron los 200 millones de pesos, ya va incluido, perdón, los 200 millones de pesos del rescate financiero, fueron 351 millones de pesos. En el 2012 se otorgaron 63 millones de pesos y en el 2013 17 millones de pesos, para hacer un total de 432 millones de pesos. Y aquí tengo la relación de lo que se ha otorgado a cada uno de los municipios durante este trienio. Es una situación donde el gobernador del Estado no ha dejado solo a los municipios, los ha apoyado en las necesidades. Para el cierre de ejercicio de los municipios también se hizo un gran esfuerzo para apoyarlos y que pudieran cerrar sus finanzas lo mejor posible. Los adeudos que hoy se han reportado a través de las entregas-recepción, donde participó la Auditoría Superior del Estado, nos habla de 666 millones de pesos, incluyendo adeudos del IMSS, con Conagua, todo lo que está registrado, todo lo que manifestaron las administraciones salientes. Tenemos un grupo de 4 municipios que no hicieron entrega-recepción y por lo tanto no conocemos a ciencia cierta la situación que guardan estos 4 municipios. La diputada Araceli Guerrero, le ofrezco una disculpa, probablemente los términos que utilizo para explicar algunas de las situaciones son muy técnicas. Voy a tratar de ser un poquito más claro en relación a lo que dicen las calificadoras respecto al empréstito. Las calificadoras lo que miden es el riesgo que tienen los entes que otorgan crédito a los gobiernos estatales. ¿Qué tanta posibilidad existe de que el gobierno del Estado de Zacatecas deje de pagar sus compromisos hacia la banca, o hacia cualquier proveedor o hacia cualquier compromiso que tenga? Y este factor es muy importante precisamente para las inversiones foráneas, porque si un gobierno del Estado, el gobierno del Estado de Zacatecas le promete a un empresario ciertos apoyos, ciertas condiciones favorables en impuestos o cualquier condición que se dé para que puedan venir a Zacatecas, pero tiene una calificación o no tiene una calificación de riesgo, pues le da muy poca certeza para que venga para Zacatecas. En este caso, las calificadoras vienen y hacen un estudio intenso en todo lo que son las cuestiones financieras y no solamente financieras del Estado. Revisa los sistemas de agua potable, revisa los sistemas de catastro, cómo están funcionando, viene y ve cómo está nuestro fondo de pensiones. Por eso alguien me preguntaba acerca de qué quería decir los pasivos en los fondos de pensiones. Quiere decir esto que tenemos compromisos hacia futuro y hay una reserva técnica en nuestro fondo de pensiones. ¿Qué tanto nos va a alcanzar esta reserva técnica para poder cubrir los compromisos o los pasivos que ya tenemos generados con el personal que está contratado en el Estado, que en algún momento tendrán derecho a tomar esas pensiones? ¿Qué tanto nos va a alcanzar esa reserva técnica? Entonces, todo este estudio, las calificadoras emiten su opinión, y su opinión la hacen en base a reglas internacionales, no solamente nacionales o en el caso de Zacatecas. Moody's y Fitch son de las empresas calificadoras de riesgo más reconocidas mundialmente y los estudios son realmente profesionales lo que vienen a hacer en Zacatecas.
ellos simplemente emiten una opinión de lo que está haciendo Zacatecas o de lo que está haciendo la administración, no emiten opiniones de lo que debamos hacer o de si está bien o mal hecho, simplemente nos dicen su opinión de cómo encontraron la situación en el Estado y nos dan una calificación. Y ese es el parámetro que nos sirve tanto a la banca como al gremio de empresarios o algunas instituciones para determinar cuál es el rango de confianza que tiene un Estado. El estar en niveles de A se considera que estamos en niveles de inversión. Esto quiere decir que hay posibilidades para que las empresas puedan invertir en el Estado de Zacatecas o en cualquier país el que estén calificando. El problema real de los municipios, diputada, pues radica en muchas situaciones. Al igual que los estados, si gastan más de lo que tienen en presupuestos, pues desde luego generan déficit, y para cubrir esos déficits pues hay que buscar fuentes de financiamiento, que puede ser a través del endeudamiento con proveedores, a través de la banca o a través de algún otro organismo en el que puedan cubrir el déficit que se está generando. Principalmente, y retomo aquí el ofrecimiento de la licenciada Susana Rodríguez, el problema del personal en los municipios se ha agravado. La base trabajadora de los municipios ha crecido en una forma bastante considerable. Cada trienio se va engrosando las filas. Yo los invito para que esta legislatura pudiera legislar el tema y todos aquellos empleados que vengan con un trienio, que estén entrando a trabajar con un equipo del trienio actual, puedan salir también cuando se vaya el trienio. Esa es una propuesta que tendrían que ustedes tomar para evitar que se siga engrosando las filas de los municipios y esto siga mermando las finanzas públicas de cada uno de ellos. Y en el momento en que se hagan las liquidaciones, pues evitemos los laudos. Es una cantidad impresionante de recursos que se paga por los laudos cada trienio, y pues bueno, los presidentes municipales presentes saben lo que pagaron en su trienio por esta circunstancia de laudos que no solamente eran del trienio anterior, sino de 2 o 3 hacia atrás, que ahí estaba la demanda y que finalmente tuvieron que pagar salarios caídos por 6 o 7 años y todavía con la restitución del empleado a su trabajo, ¿no? Entonces es un tema bastante fuerte. En el caso del origen del déficit de gasto educativo, diputada, le quiero comentar que en las negociaciones que se han tenido con los sindicatos en esta administración pública, no hemos accedido a reconocer ni a dar un día adicional al gremio en prestaciones. Un solo día no se ha otorgado en esta administración. El problema principal radica en que el aguinaldo, por ejemplo, de los maestros se tiene por 90 días, cuando la federación solamente nos radica 40 días de aguinaldo. Entonces los 50 días adicionales, no solamente para el sector educativo estatal lo tiene que pagar el Estado, también al federal, porque en las negociaciones con los sindicatos lo que gana el federal o lo que obtienen los federales se les da a los estatales y luego lo que obtiene el estatal se le da al federal. Pero como la federación solamente radica una cierta cantidad, 45 días de aguinaldo, los otros 50 los tiene que cubrir el Estado. Y adicional a esto, esta práctica se llevó a cabo hace 2 sexenios, donde se creció en el número de días en aguinaldos. Y el sexenio pasado, pues bueno, ya no creció en el aguinaldo, pero sí creció en otros bonos, diversos bonos. Y en total estamos hablando que se han estado acumulando en bonos, prestaciones y demás, más de 180 días adicionales a los sueldos del gremio de la educación. Esto nos ocasiona un déficit anual, calculando para 2012 solamente de 941 millones de pesos. Y en el déficit que tenemos para este año de 1.860 millones de pesos, les quiero comentar que bueno, el gasto educativo está programado con una inversión, con un gasto mensual. Y a la fecha no hemos tenido un solo peso para poder cubrir ese gasto educativo o ese déficit del gasto educativo. No hemos recurrido a deuda, se están haciendo las gestiones con la Federación a través de la Secretaría de Educación Pública, a través del Secretario de Educación y a través de las gestiones que ha hecho el gobernador desde
hace 2 años con el presidente de la República para que se tenga la solución del gasto educativo y nos puedan apoyar. El año pasado les comento que el presidente de la República tuvo bien apoyar al gobierno del Estado históricamente con la cantidad de 900 millones de pesos para cubrir el cierre del año. Este año esperemos contar con la misma suerte y que nos puedan apoyar. Por último, termino con la pregunta de la diputada Soledad Luébano. En relación a la información que usted me solicita, se la hacemos llegar a la brevedad posible. Todos los anexos que nos pide es una cantidad de información grande. Debo también informarle que puntualmente hicimos llegar a esta legislatura toda esta información ya está aquí en la legislatura, fue entregada en tiempo y forma, desde la fecha en que se contrataron los créditos, entregamos los contratos con las 3 instituciones de crédito, hemos entregado información acerca de las disposiciones. En la cuenta pública 2012 también damos cuenta de cómo se han invertido esos recursos, en qué proyectos, en el avance de gestión 2013, lo que hemos invertido en este año, y me regreso hasta el 2011. También en 2011 hicimos algunas disposiciones del crédito, diciembre de 2011, y también está debidamente informada en la cuenta pública. Y le hago llegar todos los documentos, una copia de todos los documentos que se entregaron en tiempo y forma hacia esta legislatura, para que los tenga usted y pueda analizarlos puntualmente. De cualquier forma, estoy a sus órdenes para cualquier duda que tuviera adicional a este tema. Yo quiero agradecerles a esta legislatura el que me den la oportunidad de estar en contacto con ustedes, poder emitir algunas de las opiniones que se tienen en relación al manejo de las finanzas del Estado, comentarles que estamos trabajando en una forma ardua, con responsabilidad, que se están haciendo las gestiones suficientes para que podamos revertir la situación del Estado de Zacatecas. Las necesidades que tiene el Estado de Zacatecas son muy grandes, tenemos déficit económicos muy fuertes. El señor gobernador ha estado gestionando desde el primer día de su administración hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo para que esto se revierta. Esperemos que con las grandes reformas que se están impulsando a través del presidente Enrique Peña Nieto, muchas de estas cuestiones se solucionen. Sin embargo, mientras que se dan, seguimos gestionando, y yo les pido su apoyo para que a través de ustedes, con las diferentes fracciones en la Cámara de Diputados, también nos apoyen con el presupuesto del PEF para este año 2014. Tenemos una cantidad de proyectos muy interesantes, no solamente del Estado, también de los municipios que les favorecieron a ustedes en su voto y los que ustedes representan. Ahí tenemos una gran cantidad de proyectos y que todos son importantes para el Estado de Zacatecas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desean, tienen el uso de la palabra hasta por 3 minutos los diputados que participaron en este bloque. Diputado Héctor Pastor. No, nada más, ya no me va a responder el señor secretario, pero cuando hizo su exposición, él manifestó que 7 diputados habían avalado el presupuesto. No sé si fue un asunto de error o efectivamente nada más fueron 7, ya no me va a contestar, pero hubo entonces un diputado que estuvo, o diputada, que estuvo en contra del presupuesto. Gracias. Diputado Juan Carlos Regis. Nada más precisar que en el tema de infraestructura de salud están construidas 2 clínicas en 2 comunidades, una en El Salvador y otra en Mazapil, y el hospital regional también ya está nada más para su puesta en marcha. Implicaría entonces ver el personal de médicos, enfermeras y personal administrativo para su funcionamiento. De eso que le destinan a seguridad, yo creo que bien valdría la pena hacer un ajuste a ese presupuesto y ver la posibilidad de echar a andar esos hospitales. Y nos preocupa el tema de los subejercicios, ya aquí mencionados. Estamos ya en el mes 10 y hemos escuchado en algunos rubros subejercicios hasta de un 60%, de un 40%, cuando ya debiéramos estar cerrando pues el recurso para su aplicación, me refiero. Y bueno, pues sí, comentar que
Lamentamos pues la situación que vive Zacatecas en materia de pobreza, en materia de inseguridad, en materia de desempleo, desatención al campo. Hay movimientos ahorita que están reclamando que el gobierno tanto del estado como el federal disponga algún recurso presupuestal para la compra del frijol, así como se han manifestado otras organizaciones, y bueno, ojalá y haya esa sensibilidad para construir ese presupuesto con un rostro social. Serían mis comentarios y agradecer su presencia. Gracias, diputado Regis. Diputado Rafael Gutiérrez. Gracias, diputado presidente. Pues solamente para agradecer la intervención del secretario de Finanzas, ingeniero Fernando Soto. De verdad que da cuenta usted de un buen desempeño en el cargo que le fue conferido, y decirle que no obstante las condiciones adversas que prevalecen aún en el Estado, y que debido a esas irresponsabilidades que yo he referido de anteriores gobiernos, pues se ha tenido que hacer un esfuerzo adicional. Decir que se han señalado muchas situaciones, que se restauró una oficina pública, que es los espacios que ocupará el gobernador en turno, o que bien se han hecho gastos excesivos en algunas acciones. Yo les digo que estamos también para escuchar críticas cuando sean constructivas, lo quiero dejar muy claro, y queremos invitarlos precisamente a hacer causa común. El día de ayer estuvieron aquí también los frijoleros, contarán con el apoyo, yo hablo por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y también una organización que es muy importante en toda la entidad, yo diría de las más, que es la Confederación Nacional Campesina. Comenzó ya a establecer pláticas de una manera muy ordenada, quiero destacarlo, y muy responsable, con diferentes actores y con el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Decirle, por último, secretario, que aún y con todas las dificultades ha habido apoyos muy importantes a municipios, la obra pública en el Estado es una realidad, en infraestructura deportiva, salud, infraestructura hidráulica, inversión en educación, en seguridad pública, construcción de bordos, cosecha de agua en materia de apoyo al campo. Está en proceso el megaparque bicentenario en Zacatecas, el tema del gasoducto, que son inversiones también del gobierno estatal, el apoyo a productores del campo, y quiero destacar precisamente esto porque queremos hacer un llamado a que todos hagamos un análisis realista de lo que está sucediendo en la entidad y precisamente poder construir en lo futuro los acuerdos necesarios para brindar el apoyo principalmente a los grupos más vulnerables de la entidad, como ya hemos coincidido con varios diputados de diferentes grupos políticos. Entonces, señor secretario, agradecerle esa muy oportuna intervención de su parte y decirle que cuente con el apoyo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para impulsar una serie de proyectos y acuerdos que serán en beneficio de los zacatecanos, y que así trataremos de ver que se suscriban los acuerdos necesarios con las demás fuerzas políticas. Muchas gracias y lo felicito por su buen desempeño. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputada Araceli Guerrero. Gracias, presidente diputado. Bueno, yo creo que una tarea del legislativo es la de fiscalizar, y eso pues lo tendremos con la cuenta pública, donde lo habremos de analizar y de discutir, ya que, y en su caso aprobar. Es una de las grandes responsabilidades constitucionales que tenemos este poder, el uso y el destino de los recursos públicos. Yo creo que se tiene que predicar con el ejemplo, eso tendremos que hacerlo. Y, señor secretario, creo que sigo con el exhorto, ojalá y lo hagamos todos. Sí necesitamos hacer un frente común, lo necesita Zacatecas, lo necesitan sus ciudadanos, y eso es lo más importante, ¿no? Seguir sumando para que el Estado se siga su desarrollo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Finalmente, diputada Soledad Lueva.
Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, no debemos perder el sentido de la realidad. Aun y cuando sus aliados en el Congreso lo traten con algodones, Zacatecas sigue sumido en la peor crisis financiera de su historia. Aun y cuando sus amigos en este pleno lo llenen de falsos elogios, Zacatecas seguirá amenazado por la deuda. Aun y cuando hoy hayamos escuchado falsas adulaciones, la realidad de Zacatecas sigue siendo de corrupción. Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Aun y cuando se empeñen en ocultarnos información, la realidad siempre supera a los elogios. No olvide que lo mismo ocurrió en el gobierno del priista Andrés Granier. Hoy, tanto él como su secretario de Finanzas están en la cárcel. Así que es hora de pensar en la renuncia antes de que la realidad lo alcance. Es cuanto. Gracias, diputada Luevano. Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del señor secretario y de las y los ciudadanos diputados. Señor ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. La honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha tomado debida nota de su comparecencia, la cual se origina con motivo de la presentación del tercer informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia a usted y a todos los colaboradores que lo acompañan. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar de su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias. Y no habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día de hoy a las 16:30 horas a la siguiente sesión de comparecencia, rogando su puntual asistencia. Buen provecho.